Como ustedes bien saben, desde que empezó la operación militar especial en febrero de 2022, Europa pasó por un periodo de transición de carácter energético donde se postulaba en una posición que renunciaba por completo a la poca autonomía energética que pudiera llegar a tener. Me explico. Porque pasó de un modelo de dependencia con respecto a la Federación Rusa, que le abastecía de un tanto de petróleo como de gas bastante barato, a una dependencia energética por parte de los Estados Unidos. Claro, y este proceso de dependencia es básicamente que el 60% de la energía que consume la Unión Europea proviene del exterior, es decir, es necesario que sea importado. Por lo que la alternativa rusa siempre fue una mejor opción debido a, en fin, al pequeño costo o gran bajo costo de su provisión en este aspecto. Claramente que todo se hacía en tratados de carácter bilateral que claramente tenían ciertas ventajas con respecto a los propios contratos y las cláusulas, a diferencia de la dependencia con el gas natural licuado proveniente de Estados Unidos, que es básicamente uno de los que más nos surten en este aspecto, donde el propio precio acabó triplicándose y además a sabiendas de que el gas natural licuado, por ejemplo, tiene que pasar por buques metaneros, atravesar todo el Atlántico, luego ser regasificado en ciertas centrales, como es el ejemplo que hay en Alemania o en ciertos países bálticos. Por lo tanto, los costos ya no solo de la compra de gas natural licuado como del propio proceso de regasificación, hacen que se incremente, a su vez, por su propio uso, en los costos de producción de las diferentes economías europeas. Eso impacta completamente en el precio y, desde luego, le quita gran poder adquisitivo a las familias europeas, sobre todo a las de clase trabajadora, que son las que más acaban resintiendo en su propia economía este tipo de efectos. Y todo viene, pues, básicamente por una consecuencia de lo que es la Unión Europea, que carece por completo de soberanía, e incluso de pensamiento estratégico, y ya no hablemos de pensamiento estratégico a largo plazo, sino que se basa en unas meras directrices, ya que también el concepto de Unión Europea no se puede entender en cierta manera, y ya también de forma subsidiaria, con el concepto de la OTAN, que ya la ha convertido básicamente en el brazo político de la OTAN. Esto es que la Unión Europea no puede entenderse por sí sin la propia fuerza de la OTAN, y como recientemente afirmó Donald Trump tras haber recibido la negativa de los diferentes gobiernos europeos a interceder por él o junto a él para desbloquear el estrecho de Hormuz, afirmó directamente que sin Estados Unidos la OTAN es un tigre de papel, cosa que es completamente cierto porque es el que más aportaciones dinerarias hace a la Alianza Atlántica. Por lo que ha habido una gran desconexión de esa mal llamada conexión transatlántica o conexión atlantista que conectaba a Washington con el gobierno de Bruselas. Todo eso ha acabado en una ruptura y que, por lo que estamos viendo, está habiendo un debate ya no solo en Alemania, que es, vamos a decir, el punto central de infección de estos grandes costos de producción debido a su modelo productivo, que es básicamente un modelo de industria pesada, y también el caso de Hungría, que se está viendo gravemente perjudicado por las políticas de la Unión Europea y concretamente los ataques hacia el oleoducto Druzhba, que por cierto era también el que le proporcionaba a Alemania un petróleo ruso bastante beneficioso en cuanto a su costo. Lo que podemos ver, desde luego, es una poca autonomía por parte de Europa en todo sentido, absolutamente ningún tipo de iniciativa para tener o tender un modelo de energía soberano que pueda paliar sus graves problemas a escala industrial, porque está habiendo un proceso de desindustrialización que ahora, con la crisis establecida en el estrecho de Hormuz por la guerra de agresión iniciada por Israel y Estados Unidos en el 28 de febrero de 2026 contra Irán, ha hecho que los mercados se resientan, sobre todo en el marco de los productos energéticos, porque ha encarecido el valor del producto en los mercados globales. Y con esto, desde luego, lo que podemos ver es
unas grandes deficiencias políticas, económicas y sociales en los países europeos, por lo que el futuro no se prevé demasiado halagüeño debido precisamente a una falta de soberanía política y de pensamiento estratégico, aunque sea a corto plazo.